Dios te bendiga, sé muy bienvenido a una nueva clase de EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la materia Liderazgo 1, que es una materia muy linda, una materia que te va a enseñar muchas cosas, entre ellas a conocer más la Biblia, cómo se hizo, dónde se hizo, qué traducciones sufrió. Además de eso, vas a aprender principios básicos como cómo hablarle a una persona, cómo evangelizar, versículos bíblicos que son puntuales y específicos para evangelizar. Quien te habla es el pastor Roy Resen y estás a punto de entrar en una nueva materia en la Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Quiero decirte que esta materia, Liderazgo 1, es una materia apasionante que te va a llevar a un nuevo nivel de conocimiento y que si lo haces bien, si lo haces tranquilo o tranquila, si te tomas tu tiempo para averiguar, para estudiar y para poder reflexionar sobre esta materia, te vas a encontrar con que Dios ha sido bueno y que te ha dado herramientas preciosas para que puedas ser un buen líder, una buena líder. La materia liderazgo es una materia que tiene varios temas a tratar para la formación de un verdadero líder, un líder a la manera de Dios. Además de varias cartillas que a continuación trataremos. Estas son las cartillas, el material con el que vamos a trabajar en esta materia. Liderazgo, que es la cartilla que te estoy leyendo. Plan de evangelismo 1 a 1, la parte metódica práctica. Plan de evangelismo 2, la parte teórica. También el plan de salvación, donde le enseñamos a la persona todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, cómo uno puede ser salvo, hay seguridad de salvación, qué es el bautismo, qué necesito para ser salvo. Clasificaciones de cargo dentro de la iglesia, todo lo que tiene que ver con eso, qué es... o en qué clasificación entra una persona cuando recién entra a la iglesia, cuando conoce al Señor por primera vez y empieza a caminar en este maravilloso camino de la escuela de Dios. También introducción a las Sagradas Escrituras, o como por ahí le llamamos Kitbei HaKodesh, que significa introducción a las Sagradas Escrituras. También es conocido como bibliología en otras materias o por ahí en otros institutos. Quiero contarte que la materia tiene más de 24 horas de enseñanza, además de trabajos prácticos, tareas, lectura adicional, obligatoria y bueno, muchas cosas más que te van a enseñar y te van a sacar adelante creando en vos un verdadero líder a la manera de Dios. Bien, dicho esto, ¿qué te parece si nos metemos en la lección número 1 de la materia Liderazgo 1? A continuación trataremos el concepto de líder, a pesar que podemos encontrar muchos conceptos, muchas explicaciones para lo que es un líder. Nosotros vamos a tomar una explicación, vamos a tomar una respuesta. Y esta es: líder es aquella persona que lidera un área específica. Te vuelvo a repetir, a pesar que hay muchas explicaciones, nosotros nos vamos a basar de esta, una explicación sencilla, una explicación fácil que vos vas a poder entender. Líder es aquella persona que lidera un área específica. Cuando Dios crea un líder, le da la capacidad que las cosas sucedan. Dios levanta a alguien y le dice: te voy a dar tal responsabilidad. El Señor levantó a Moisés, le dio una capacidad de liderar tremenda. Dios levantó a Josué, le dio una capacidad tremenda. Dios levantó a Pedro, a pesar que Pedro era una persona de un carácter fuerte que le costaba mucho entender muchas cosas, Dios lo toma y hace de él un gran líder. Algo a tener en cuenta: existen al menos 2 tipos de liderazgo. Uno es el liderazgo natural, que es aquel que me es impuesto. Por ejemplo, mi jefe, de repente voy a una comisaría y está el comisario, tal vez el presidente del barrio, alguien que tal vez yo no lo elegí.
alguien que simplemente fue impuesto. Voy a una escuela a anotar a mi hijo, a mi hija, y me dicen él es el director o ella es la directora y yo no lo elegí. Y no puedo decir, no, cámbienmelo, póngame en otro director porque a mí me gustaría tener, sino que me es impuesto. Yo voy a buscar un trabajo y cuando toman mi currículum y me aceptan y me acerco a mi trabajo me dicen, él es tu jefe. Y yo no puedo decir, no, cámbienme de jefe, yo quiero otro jefe más joven, otro jefe tal vez más grande. El liderazgo natural es ese liderazgo que me es impuesto, que no lo elegí yo, sino que me lo impusieron. También tenemos el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es aquel liderazgo que yo elijo. Por ejemplo, mi pastor. Yo voy a una iglesia, tengo un pastor que me está guiando y si no me gusta me voy de ahí a otro lugar. El liderazgo espiritual son aquellos que yo tomo para mi vida como líderes, como referentes espirituales o tal vez referentes políticos. Hay muchas personas en la política, pero yo voy a seguir a aquel líder que yo considere que es mi referente. Entonces vuelvo a repetir, el liderazgo espiritual es aquel que se elige. No me es impuesto, sino que yo lo elijo. Entonces, el liderazgo espiritual uno lo puede elegir o lo puede rechazar. Uno puede decir yo quiero que él sea mi líder o puede decir yo no quiero que él sea mi líder. Por eso hay muchos líderes naturales, porque el hombre puede sacar y poner, pero qué importante que nosotros podamos ser personas que tengamos un liderazgo espiritual, que la gente nos elija, que vea en nosotros un ejemplo. Pablo dice en la palabra de Dios, en una de sus cartas, sé imitadores de mí como así yo soy de Jesucristo. Entonces qué importante que la gente nos vea y diga, wow, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como ese hermano, como esa hermana. Es un ejemplo a seguir. De tarea para todos aquellos que arrancan con esta linda materia, le vamos a dar que lean el libro de Nehemías. Nehemías, un líder tremendo, con un llamado extraordinario, con una tarea muy difícil, una tarea que ante los ojos humanos sería algo totalmente imposible, pero que Dios le ayudó y que hizo de él un gran líder. Un líder usado por Dios para la restauración, un líder usado por Dios para hacer cosas maravillosas. Así que de tarea el libro de Nehemías completo, no es un libro muy largo, debe tener aproximadamente 13 capítulos, tiene 13, 14 por ahí. Léelo porque eso va a despertar en vos un liderazgo a la manera de Dios. Algo importante, quien se cree que está liderando y no hay nadie que lo siga, solamente está dando un paseo. Una frase muy, muy conocida, pero qué verdad, te lo vuelvo a repetir, dice, quien se cree que está liderando algo o alguien y no hay nadie que lo siga, solamente está dando un paseo. Como líderes necesitamos conocer diferentes temas, por eso nos tomamos la libertad de hacer diferentes cartillas que te van a guiar a un conocimiento claro y puntual. La cartilla del plan de salvación, que nos enseña temas tales como qué es el bautismo, para qué sirve, cómo tener seguridad de salvación y bueno, algunos temas más. Temas necesarios para crecer como hijo de Dios y también como líder. También tenemos la cartilla del plan de evangelismo 1 y 2, que me preparan para evangelizar y conocer más del plan de Dios para mi vida y también para poder llegar a mis seres queridos. Tenemos que entender que está la clasificación de cargos dentro de la iglesia y el liderazgo es el tercer escalón en la clasificación de la cual estamos hablando, del ministerio Jesús te ama. Y a continuación te vamos a nombrar un poquito esos cargos para que comprendas a qué nos estamos refiriendo. La explicación detallada de cada cargo se encuentra en otra cartilla, en otra materia, pero hoy la vamos a nombrar para que vos tengas idea de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Tenemos al pueblo, la primera clasificación es pueblo.
Al pueblo no se le exige nada, el pueblo siempre estuvo con el Señor, pero el pueblo es simplemente pueblo. El pueblo va a la iglesia, es una persona que va a la iglesia, como te decía, simplemente va a la iglesia, llega, va a la reunión, no conoce tal vez a los hermanos, no conoce a los pastores, no conoce el funcionamiento de la iglesia. Simplemente va a la iglesia porque se siente bien, porque le hace bien, pero nada más. No ha tenido tal vez un encuentro genuino, real con el Señor. Por consecuencia no se le puede exigir nada. El pueblo va vestido como quiere, va a la hora que quiere, hace lo que quiere. El único límite que tiene es, bueno, obviamente no faltar el respeto dentro de la institución, pero espiritualmente no es una persona que esté siguiendo a Jesús con una revelación total, no ha tenido la revelación de la cruz, sino que simplemente es un pueblo. Simplemente es una persona que se siente bien en la iglesia y le preguntas, ¿por qué vas a la iglesia? Porque me siento bien, porque me hace bien, pero nada más. No conoce las cosas de Dios. Ese es el pueblo. Luego tenemos a los miembros, que los miembros ya tienen un sentimiento de pertenencia. Ellos saben, esa es mi iglesia, conocen al pastor, aunque no lo conozcan directamente y no hayan hablado con él o con ella, pero saben quiénes son los pastores, saben el nombre de la iglesia. Tienen un sentimiento de pertenencia, dicen, no, esta es mi iglesia, se sienten cómodos, van a todas las reuniones, ya tienen el deseo de ofrendar, de decir, yo quiero ser parte de esto, a pesar que no hacen, tal vez, no ejercen ningún cargo dentro de la iglesia, pero son miembros, son parte del cuerpo de Jesucristo. Luego tenemos el liderazgo, que ya habíamos hablado, que el líder es aquella persona que lidera un área específica, es decir, que está trabajando en algún frente, en algún área de la iglesia. Tenemos también los obreros que son importantes dentro de la iglesia. No digo que son más importantes que los otros, pero que cumplen una función especial. El obrero es aquella persona que lidera más de un área específica, es decir, una persona que tal vez el pastor le dice hoy, bueno, podés abrir la reunión, podés coordinar, mañana le dice, podés ir a visitar a un hermano que está enfermo, al otro día o en otro momento le puede decir, hace falta trabajar en la iglesia, necesito a alguien que me ayude, y el obrero siempre está, el obrero lidera más de un área específica, el obrero está hombro a hombro al lado de los pastores, trabajando en la iglesia, y qué importante es tener obrero. La palabra de Dios dice, qué bueno que es presentarse como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse, que sabe manejar la palabra, pero que también trabaja. Y la última clasificación que vamos a dar, la vamos a encontrar en Efesios 4:11, y habla, ¿no?, de los ministros. ¿Quiénes son los ministros? Bueno, la Biblia dice, asimismo el Señor constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, ¿no?, profetas, misioneros. Ellos son los que no solamente predicar la palabra, no solamente estar al frente de una obra, sino que también Dios les ha dado la oportunidad, el privilegio y la gran responsabilidad de ministrar las cosas de Dios y ministrar también a las personas. Un ministro es aquella persona que representa a Dios en una obra, y es algo muy delicado. Por eso que el Señor nos ayude para poder, como pastores, como maestros, como ministros, poder ser personas que tal vez nos manejemos de una manera especial, con la sabiduría de Dios, puesto que el Señor también les reclama a muchos ministros y le dice que son perros, le dice la palabra perro hace referencia a un mal obrero, a un mal siervo, a un mal ministro. Dice mutiladores del cuerpo de Cristo, personas que no tienen ningún escrúpulo, personas que no tienen problema en mutilar, en matar la fe de otras personas. Entonces que el Señor nos ayude a poder ser siervos, ministros a la manera del Señor. Y para ir terminando, cuando hablamos de liderazgo tenemos que entender que un líder debe tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, es decir, tenemos que conocer cómo se fabricó la Biblia, las traducciones que sufrió, las versiones que
ha tenido y cómo ha llegado a mis manos. Para eso tenemos una cartilla que hemos nombrado Kitbei HaKodesh o Introducción a las Sagradas Escrituras, que nos va a enseñar todo lo que tiene que ver con bibliología. Te vuelvo a repetir, una materia apasionante, una materia que te va a sacar adelante y va a formar en vos un líder tremendo. Espero que estés preparado para ser ese líder que Dios quiere que tú seas. Te recuerdo, esta fue la lección número 1 de la materia Liderazgo 1 y quien te habló es el pastor Roy Resen y estás en EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Hasta aquí la lección del día de la fecha, que Dios te bendiga y será hasta la próxima, nos estaremos viendo en la próxima lección. Dios te bendiga.